Muy buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Nuevamente es su amigo Rafael, el contador Rafael Colque, en contacto con ustedes. En esta ocasión para presentarles un trabajo de investigación, un documental que he obtenido a través del canal Sinaí Cordero, ex La Luz del Mundo. Por supuesto, cuento con la autorización del titular de ese canal y la idea es presentarles este trabajo de investigación, pero me gustaría previamente hacerle algunas reflexiones que yo he ido realizando en los años en los cuales estuve en la secta La Luz del Mundo como miembro activo. Me gustaría compartirles primero que siendo niño, a los 5 y 6 años de edad, recuerdo haber asistido a dos religiones. Una de ellas, una iglesia evangélica de corte pentecostal, y en donde se cantaban himnos, se hacían oración de rodillas. Era un templo pequeño, muy sencillo, muy similar a los cantos que se utilizan en La Luz del Mundo. Muy similar, no, iguales. Aunque después yo me replantearía por qué le sacaban Jesús a los cantos y le ponían Samuel. Una locura. Pero bueno, quiero contarles que iba a esa iglesia evangélica a los 5 y 6 años de edad, porque mi madre iba a esa iglesia y mi papá iba a los Testigos de Jehová, por lo que también a esa misma edad, ya hasta los 7 años, concurría a ambas denominaciones. A los 6 años, recuerdo que de los Testigos de Jehová me hacían memorizar y estudiar el Antiguo Testamento, ¿sí? Por lo que las historias bíblicas del Antiguo Testamento me las sabía prácticamente de memoria, porque ellos vendían libros y esos libros traían la transcripción del Antiguo Testamento más imágenes. Entonces, favorecía por ahí quizás la memorización de las imágenes. Bueno, muy bien. He tenido entonces la mala experiencia de haber pasado por dos sectas y bueno, el caos final vino cuando toda mi familia entró a la secta La Luz del Mundo. Y desde muy pequeño siempre me planteé lo siguiente en relación a la liturgia y los ritos, que si realmente eran originarios de la secta La Luz del Mundo, porque empecé a ver grupos evangélicos también acá en mi ciudad, en San Rafael, Mendoza, Argentina, que tenían la misma liturgia y ritos que la secta La Luz del Mundo. Y eran iglesias de corte pentecostal, como por ejemplo el uso del velo, el uso de la vestimenta de las mujeres, la separación de hombres y mujeres en distintos tipos de bancos. Eso no era algo original de La Luz del Mundo y era sabido de que pertenecía a otras creencias, pero mucho más antes de que naciera La Luz del Mundo. Así que eso lo fui descubriendo a lo largo de los años, de que había muchas cuestiones que no habían sido para nada doctrina revelada, sino conductas pseudo religiosas imitadas y copiadas de otras creencias. Es sorprendente también la cantidad de cantos y de la cantidad de cantos y himnos que la secta La Luz del Mundo ha copiado a las iglesias evangélicas, a los adventistas y a los mormones. Ese tipo de cantos, en muchos de ellos, aunque suene horrible, La Luz del Mundo le ha sacado el nombre de Jesús, ya ha puesto el nombre de sus líderes apostólicos, Samuel en su momento y actualmente Nazón. Otro concepto que también pareciera cuando te venden La Luz del Mundo como creencia, y más en esos años, en los 80, donde no existía el internet, y entonces uno entraba de una. Cuando había una mente débil, las personas entraban así de una, de primera, a la secta La Luz del Mundo. No es lo mismo hoy. Hoy, si se predica a alguien, esa persona tiene la posibilidad de acceder al internet y verificar la información que existe en relación a la secta La Luz del Mundo. Y un concepto que se repetía mucho en La Luz del Mundo en los 80 y en los 90
era que la luz del mundo era la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Eso aparecía en los carteles, en los frentes, en la libreta, el mar de la sabiduría. Para aquellos que vivieron la secta en los 80 y los 90 se deben acordar de esa libreta. Y había un cartel, había una columna y había un cartel que decía restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Bueno, pero esa noción del restauracionismo no es de la luz del mundo, sino ese concepto viene del mormonismo, que es del siglo XVIII, y que es anterior al surgimiento de la secta La Luz del Mundo. Bien, perdón, del siglo XIX, estaba sacando la cuenta. Es porque los mormones surgieron en el 1800 y pico, y La Luz del Mundo en 1936, no en 1926. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora en el documental. Pero lo importante acá es saber que los mormones existían o surgieron previo al surgimiento de la secta La Luz del Mundo. Y ese concepto de restauracionismo era un concepto propio de los mormones. También la existencia de un líder mesiánico. Eso es muy exclusivo de las sectas. Un líder mesiánico, un líder incuestionable. La Luz del Mundo siempre se caracterizó por tener líderes de estas características y que a nivel de una observación o conclusión sociológica y psiquiátrica, sus líderes poseen un narcisismo maligno. Es decir, esa necesidad perpetua de obtener gratificación y obtener adoración a su persona, y que el culto gire en torno a la veneración a sus propias personas. La existencia de comunidades tampoco es originario de La Luz del Mundo, y eso lo vamos a ver en el video. Esas son ideas copiadas a otras creencias y a otros cultos distintos a Luz del Mundo y anteriores a Luz del Mundo. Con comunidades cerradas me refiero a colonias o barrios específicos en donde vivirán exclusivamente miembros de tal creencia. A nivel personal, yo creo que es un concepto totalmente sectario. Si alguien dice ser luz del mundo, es para brillar en el mundo, no para vivir en una comunidad totalmente cerrada o en una ciudad cerrada, como pretendía Nason Joaquín, líder de la secta La Luz del Mundo, hoy preso por delitos criminales de trata de personas, violación a niños, pederastia, preso en California, en los Estados Unidos. Él tenía las ideas de las ciudades luz del mundo. Esto me hace recordar mucho a Jim Jones, que construyó Johnstown en la Guyana francesa, en Sudamérica, en medio de la selva, y llevó a 900 personas a un suicidio colectivo. ¿Sí? Entonces es algo terrible. Todos estos conceptos que estoy nombrando nos dan las características de que en realidad la luz del mundo no tiene doctrina revelada, sino es una copia de lo peor de cada culto, de los cuales fue apostatando Don Chevito. Don Chevito, con Don Chevito me refiero a Eusebio Joaquín, alias Aarón. ¿Sí? Eusebio se deriva Don Chevo, y de Don Chevo, Don Chevito, por eso le digo Don Chevito. Bueno, también es una exigencia, no puede faltar el mate, también era una exigencia en La Luz del Mundo juntarnos los días 14 para hacer un recordatorio de la historia de La Luz del Mundo. Para ello se nos dotaba de libretas o fotocopias, o en su momento un libro que sacó Casa Cultural Berea. Recordemos que Casa Cultural Berea, yo ya lo expliqué en un video, es una empresa privada que deja ganancias, y que deja ganancias vendiendo himnos, Biblias, historias, pero es una entidad lucrativa, es una sociedad anónima de capital variable. Bueno, nosotros habíamos comprado el libro y todos los 14 de todos los meses recordábamos la historia de La Luz del Mundo. Así que a mí nadie puede venir a objetarme lo que digo, porque yo era uno de los que lo leía y cumplía con ese mandato luz mundano. Bueno, muy bien. En esa historia siempre recordé, porque como la leíamos desde niño, siempre recordé de la historia de Saulo y Silas, que fueron, digamos,
pastores que estuvieron, profetas, que estuvieron al frente de una iglesia a la cual pertenecía Don Chevito. Y siempre se ponía énfasis en Don Chevito, que era como un esclavo para ellos, y era terrible la forma en que era tratado, y siempre se le ponía a Don Chevito como una víctima. Incluso habían cometido los profetas actos de abuso sexual, es decir, tocamientos o insinuaciones a Elisa Flores, la esposa de Don Chevito, que también es otra patán, porque ella, ya vamos a ver en una segunda parte, de que Elisa Flores también era cómplice de esta gran estafa que se iba a hacer a los cientos de miles que creyeron en esta creencia, en este culto sectario, la luz del mundo. Bien, y cuando yo era pequeño, me acuerdo que me sorprendía la forma en que los diáconos que estaban acá en San Rafael trataban a los obreros, los trataban como esclavos. Y yo tenía 10 años y recuerdo que me daba una impresión tan fea, decía, ¿eso es la hora? Qué terrible, porque incluso los diáconos dejaban de hacer cosas personales que uno hace y se lo exigían que lo hiciera el obrero. Es decir, a ver, algo personal que yo te puedo decir, yo me plancho mi ropa, lavo mi baño, y entonces le decían al obrero que tenía que hacer prácticamente todas esas tareas más íntimas, y los otros, los diáconos, como que eran los grandes jeques o los hacendados o los ricos que no se ensuciaban sus manos para hacer esas tareas que son muy personales, íntimas, y se las tenía que hacer el obrero. Cuando este obrero creció y se convirtió en diácono, hizo lo mismo con obreras. Toda esa etapa yo la vi, la viví, y me pareció que siempre yo pensaba en mi mente, han seguido a rajatabla el ejemplo de Saulo y Silas. Lo que Saulo y Silas hicieron con Don Chevito, o al menos es lo que nos cuenta Don Chevito lo hizo con sus obreros y con sus pastores, y esos pastores luego lo hicieron con sus diáconos, y los diáconos lo hicieron con los obreros. Y siempre se ha replicado ese maltrato y ese nivel de esclavitud y trata de personas, que es un delito condenado internacionalmente, esa trata de personas que Luz del Mundo ejerce sobre el cuerpo ministerial es algo que se perpetuó y es algo que existía desde las épocas de Don Chevito y que él las aprendió. Quizás, eso dice la historia, que les aprendió de Saulo y Silas. Quizás en la mente perversa de Don Chevito de sentirse un rey, ¿sí? Es lo que lo llevó a impulsar este trato inhumano hacia sus súbditos. Bueno, quizás eso sea originario de la luz del mundo. Todas las barbaridades y en muchas cuestiones las han copiado de otros cultos y de otras creencias. También recordemos algo, que Don Chevito apostató de una iglesia, apostató de otra y apostató de otra. Se bautizó más o menos como 4 veces Don Chevito. Donde veía agua y donde veía pileta, él se bautizaba por las dudas para no irse al infierno. Y finalmente, cuando muere Don Chevo, pide por favor que vaya un cura para pedir que le perdone sus pecados y que lo confiese para no ir al infierno. Pero bueno, más allá de ese final, hay mucha evidencia y veracidad al respecto de cómo la luz del mundo fue construyendo una gran mentira que es la que nos vende hoy en el siglo XXI y que se vendió exitosamente en el siglo XX. Y de eso se va a tratar el documental de hoy. Y los invito cordialmente a que conozcan el canal Sinaí Cordero, ex LLDM, un canal amigo. Suscríbanse, búsquenlo, tiene muy buenos documentales y muy buenos reportes. Y este es uno de sus trabajos de investigación que dejo a continuación. Bienvenidos. Muchas gracias por estar, por acompañarnos. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale like al video. Muchas gracias. La secta La Luz del Mundo LLDM no se fundó en 1926, según el padre en la fe de Eusebio Joaquín González, fue después del 16 de octubre de 1936. La versión de la historia que nos narra Francisco Borrego, el padre en la fe de Aarón Joaquín, tocante a la historia de cómo se escindió la luz del mundo de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual ISE en la carta que dirigiera al Consejo Apostólico Mexicano en octubre de 1936. Desertor del ejército mexicano,
disidente de dos religiones de corte cristiano, la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Espiritual. Eusebio Joaquín también fue discípulo de dos profetas evangélicos de nombre Solou y Sailes, también pertenecientes a la ISE, de quienes, como ya sabemos, aprendió mucho de lo que más tarde aplicaría en su nueva religión. González, cuando salió de la ciudad de Monterrey, no tenía en mente fundar la Luz del Mundo en Guadalajara, sino más bien una sucursal de la Iglesia Cristiana Evangélica Espiritual ISE en la Perla Tapatía, cosa que logró en pocos años porque, también es cierto, Dios operaba de forma maravillosa en él al predicar bendiciones no privativas a personas ungidas en el mundo evangélico. Unos años después, para ser precisos, en agosto de 1931, Eusebio asistió a Torreón, donde se celebraba la convención de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Ahí, dio a conocer su disposición para incorporar a la Iglesia de Guadalajara al Consejo Mexicano de la Fe Apostólica. Los directivos de la Iglesia se encontraban muy contentos por contar con una sucursal en la capital de Jalisco. Ahí, cuestionó a los directivos sobre el uso de instrumentos en el culto y la revelación divina a los miembros de la Iglesia. Las respuestas no fueron del todo de su agrado. Su padre en la fe, terminó familiar en la Iglesia Cristiana Evangélica Espiritual ISE, precisamente Francisco Borrego, ese pastor que tanto se nombraba en las versiones antiguas de la historia de la Luz del Mundo LLDM, estaba presente y trató de hacerle entender esos puntos. En esta ocasión, Eusebio Joaquín González rindió un informe estadístico: 106 bautismos, 10 nacimientos, 3 matrimonios, 16 expulsados, 50 niños y 90 adultos. Eusebio Joaquín González regresó a Guadalajara con otra perspectiva oculta. El 15 y 16 de octubre de 1936, a causa de la falta de información por parte de Eusebio Joaquín González, Francisco Borrego y Guadalupe Botello fueron enviados a Guadalajara para supervisar la naciente obra evangélica de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual ISE, pero se llevaron una desagradable sorpresa: no podían distinguir entre los miembros querellosos de esa congregación a la sencillez de las congregaciones evangélicas existentes en el norte del país, de donde ellos venían. En un anárquico debate sobre si Dios habla a través de sueños, si revela o no sus verdades por medio de ungidos, si la imprenta era o no un instrumento de Satanás y si la Biblia era o no suficiente para guiar al cristiano, Eusebio Joaquín González, liderando a los fieles allí reunidos y en completo desorden donde todos se arrebataban la palabra, mostró su completo desacuerdo con las doctrinas de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual ISE. Acostumbrado Francisco Borrego a las formalidades de las actas, a pedirse la palabra en las reuniones, a las firmas de testigos y demás protocolos, respetuosamente, pero con suma tristeza salió del templecito aquel informando inmediatamente mediante un telegrama a la sede en Torreón: en Guadalajara no existe Iglesia Cristiana Espiritual Apostólica, sino un nuevo brote de herejía contra el cual hay que luchar. Francisco Borrego, el padre en la fe de Eusebio Joaquín González, calificó desde antes de ser fundada la Luz del Mundo LLDM octubre de 1936 como un nuevo brote de herejía. Francisco Borrego fue uno de los que convirtieron al cristianismo a Eusebio Joaquín González y a su esposa. Por ello Eusebio le tenía un gran aprecio y esta es la razón por la cual le consideraba su padre en la fe. Un concepto heredado a la Luz del Mundo de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual ISE, pero con carácter privativo del apóstol. Eusebio se dedicó en su nueva organización religiosa a llevar a la práctica las filosofías de Solou y Sailes. La inducción en sus fieles de un sentimiento nacionalista espiritual, donde según ellos la Luz del Mundo LLDM, era la única iglesia donde se puede salvar el alma satanizando a todas las demás. Pero sobre todo a consolidar su figura como un moderno Mesías, a la confección de una doctrina que justificara la adoración a su persona, deificándolo y haciéndolo como único poseedor de la revelación, obligado medio para alcanzar la salvación. No fue así desde el principio. La elección es una doctrina que ha tomado forma a través de 8 décadas y que fue la razón del cisma de 1942 por quienes decidieron seguir a Cristo antes que a los hombres. Con seguridad, Eusebio Joaquín González vivió aquella tarde en Vallejo la misma escena que provocara tan solo unos 6 años antes. Disidentes enfrentando disidentes. Es cierto.
LLDM ha tenido más éxito cuantitativo que la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual ISE y que varias iglesias nacionales. Pero el éxito del verdadero cristianismo no se mide en cantidades sino en frutos del Espíritu. Gálatas 5:16. Por eso es fácil medir la presencia de Cristo en las iglesias que se hacen llamar de Él o que llevan su nombre. La Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ISE, el verdadero fundamento de la secta La Luz del Mundo LLDM. La Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ISE, es la misma iglesia evangélica que Eusebio Joaquín González conoció a finales de 1925. Y también, es la misma iglesia cristiana pentecostal donde Eusebio fue bautizado por Sailes, uno de los famosos profetas de esa congregación en San Pedro de las Colonias. La historia oficial de La Luz del Mundo, en el libro Vida y Obra de Apóstol Aarón Joaquín relata que, cuando Eusebio le preguntó al hermano Francisco Borrego sobre el origen y razón social de la organización religiosa, la respuesta fue, Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ISE. Eusebio se bautizó en la ISE. En el pentecostalismo de aquellos tiempos, era costumbre cambiarse el nombre pagano por uno bíblico al bautizarse. De hecho, el verdadero nombre de Solou y Sailes, los famosos pseudoprofetas que conociera Eusebio en su nueva fe, eran Antonio Muñoz y Francisco Flores respectivamente. Uno de ellos le bautizó y, no es de sorprender que conforme a esta costumbre Sailes pronunció al bautizarlo: ya no te llamarás Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Las dos iglesias unicitarias más importantes de México, ISE e Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, IAFSEG, dan testimonio de ello. La ISE registra este hecho en 1924. Más importante aún es que, según la creencia de los dones como la glosolalia, Aarón recibió la promesa del Espíritu Santo en la misma ISE, la misma historia oficial del luzmundanismo lo expone. Y no solo ello, muchas de las prácticas que años más tarde se expondrían a los nuevos fieles del aaronismo en los primeros años como doctrinas reveladas por Dios a Aarón, ya se practicaban dentro de la ISE como son las siguientes. El bautismo en el nombre de Jesucristo. La unicidad de Dios. Bautismo en agua, tal como se practica en el samuelismo actual. La separación de los sexos en el culto. El uso de velo en las mujeres. El vestir honesto de las mujeres, el cabello sin cortar, no al uso de maquillaje, a la depilación de ceja y varios etc. Solo y Sailes exigían el vestido hasta el tobillo. La creación de comunidades cristianas fue una idea ya practicada y predicada por Solou y Sailes. De hecho, Aarón y su esposa trabajaron en una comunidad cristiana donde solo vivían personas de la misma fe. Todos reunían sus sueldos y los repartía un líder, Solou, ubicada en la calle Carlos Salazar en Monterrey, Nuevo León. Sí, este es el origen de las hermosas provincias en el mundo. La elección divina. Solou y Sailes fueron sus maestros en la doctrina que pone a la Biblia como innecesaria cuando hay revelación. O que Dios escoge y unge actualmente hombres para hablar con ellos por medio de sueños o visiones. Hombres que deben ser tratados con especialidad en las congregaciones por esa distinción divina de ser elegidos de Dios. Una doctrina donde las escrituras pueden ser ignoradas e inclusive, olvidadas. La lista no termina, pero son suficientes pruebas. Y así, muchas prácticas hoy tan particulares del luzmundanismo tuvieron su origen en la, llamada por algunos, ignota y tímida congregación cuyo nombre aparecía en los primeros himnarios de La Luz del Mundo en una leyenda escrita en un listón que rodeaba una columna y en su otro extremo era la base de un globo terráqueo que decía, Restauración de la primitiva Iglesia Cristiana Espiritual. En el marco histórico del luzmundanismo moderno, la ISE tiene una importancia vital indiscutible, que no puede borrar, ni negar ni ocultar. Sin Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual ISE, no habría LLDM. No por lo menos como la conocemos. En Naasón, está Solou, está Sailes, ahí, con sus barbas largas, liderando un grande pueblo donde el ungido lo es todo, incuestionable, ungido, únicos receptáculos de la gracia. En sus palabras, en su soberbia, en su orgullo. En cada himno y en la vergonzosa idolatría que se le profesa, el espíritu de Solou y Sailes permanece a través del tiempo. Es, sin ninguna duda, su herencia.
En cada calle de hermosa provincia está el sueño de los profetas llevado a la realidad, en cada casa, en casa familia, en el inmenso templo. En la unidad de los colonos, en la gloria de la subcultura religiosa, en cada centímetro están las palabras, las enseñanzas, el vivo ejemplo, las doctrinas de Solou, de Sailes. En cada culto, en los velos, en el vestir de las mujeres, en el legalismo femenino están las enseñanzas férreas de los famosos profetas. En las habitaciones de las vestels, en la secrecía de los pasadizos de las casas reales, en los rostros sombríos de las víctimas están vertidas las doctrinas y prácticas de los profetas falsos que fueron maestros de Eusebio, luego Aarón, Joaquín. ¿Qué contestaría un luzmundano al preguntarle si Dios escogió a la ISE como instrumento divino para que a Eusebio abriera los ojos a la fe, o que aprendió Eusebio de aquellos que consideró sus maestros y siguió como discípulo durante tanto tiempo? Sería interesante conocer su respuesta. Por otro lado, con toda seguridad, la luz del mundo sería otra muy distinta si la hermana Elisa hubiera conocido en el mercado a los mormones, o a los testigos de Jehová. Algunos samuelistas alegarán que no copiaron nada de la ISE, sino que Eusebio lo leyó directamente de la Biblia. Sin embargo, Eusebio no conoció el Evangelio por sí solo, fue el ministro Francisco Borrego, a quien Eusebio reconocía como padre en la fe, quien lo evangelizó y fue su amigo hasta que éste verificó que Eusebio se había convertido en el líder de una secta a la que habría que combatir. ¿Que acaso no podría Dios haberle revelado la forma de restaurar su iglesia sin necesitar de ninguna otra? Los luzmundanos actuales insisten en medir el verdadero cristianismo por sus bienes materiales, por los números, por el reconocimiento del mundo. Esto, según su fe, es la muestra palpable de la divinidad de la causa. Aunque sea claro que el cristianismo se mide por otros aspectos, incomprensibles para quien está cegado con un nacionalismo religioso, fanático, inclusive con tintes de catolicismo. En hermosa provincia, y también en San Pedro Toltepec, inclusive en el barrio de la sede de la Iglesia de Jesucristo, debería haber sendos monumentos a los padres del luzmundanismo, José Stewart, Francisco Borrego, a Solou, a Sailes y a la misma ISE. Sin los cuales, con toda seguridad ni Naasón Joaquín García ni su Luz del Mundo serían lo que son hoy.